La reforma a la justicia. Cada vez que se toca este tema, algo pasa. Y se han frustrado por los micos, por la politiquería, y ahora vemos una comisión de lujo que pretende poder llegar a este sueño del sector judicial para bien de todos los colombianos. De una justicia bien concebida, pues depende la estructura de garantías de cualquier país. Y en esa comisión de notables, donde muy temprano hicimos la lista, está la academia, están los magistrados, están cámaras de comercio, los tribunales, en fin. Nos llamó la atención el nombre de Germán Vargas Lleras, porque Germán Vargas Lleras permanentemente comenta muchos temas, y los comenta por su experiencia de un plan de gobierno que, pues lamentablemente se frustró, pero que inclusive sus contradictores reconocen que es un plan de gobierno muy serio, muy estudiado. Y obviamente pues él recoge su experiencia no solamente por ese plan de gobierno, sino como servidor público, que lo ha sido toda la vida, para insistir en tener un país mejor en muchos temas. Hace poco hablábamos con él de uno de sus temas favoritos, la infraestructura, y todo esto que ha pasado con las carreteras y el manejo que le ha dado la Cámara de Comercio al problema de los peajes, que ojalá se resuelva. Pero no solamente es infraestructura, él habla de salud, él habla de educación, y ahora está en el comité, donde estará sentado con el ministro de Justicia de un gobierno del que él es bastante crítico. Por eso es interesante conocer por qué está él en esa comisión y cómo está su optimismo para que finalmente haya una verdadera y sincera reforma a la justicia. Señor ex vicepresidente Vargas Lleras, bienvenido a la W, buenos días. Buenos días, Julio. Qué gusto volver a hablar con ustedes. No, pero el gusto es nuestro. Mire, que hace muy poco hablábamos de carreteras y ahora de justicia. ¿Cuál es su optimismo con esa reforma y por qué aceptó estar usted en el Comité de los Sabios? Bueno, mi optimismo es moderado, porque a lo largo de todos estos años, como usted lo mencionaba, se han hecho muchísimos esfuerzos por reformar la justicia en Colombia. Recuerdo que desde el año 2010, en que yo me desempeñé como ministro de Justicia, fui el autor del acto legislativo que desafortunadamente se frustró en ese entonces. Legislatura tras legislatura, nos hemos tomado el trabajo de llevar al Congreso proyectos de reforma a la Constitución, a las leyes estatutarias, a los códigos, porque tenemos una visión clara. La justicia debe reformarse para buscar su descongestión, un mayor acceso a la misma, que prime la seguridad jurídica, que tengamos una correcta y efectiva administración de justicia. Hay que velar por los recursos de la rama. Y entonces recibí hace 2 días la cordial invitación del ministro para que expresara muchos propósitos al interior de esa comisión. Propósitos que año tras año hemos presentado al Congreso. Lo hicimos el 20 de julio, en un proyecto que aún no ha tenido trámite en el Congreso. Nosotros creemos que una verdadera reforma a la justicia debe abordar temas que ya le mencionaba, como la descongestión y el acceso, para poder agilizar los procesos judiciales, para fortalecer los expedientes electrónicos, para descongestionar la justicia ampliándole funciones jurisdiccionales a notarios, para introducir la figura del abogado a tiempo parcial, para disminuir y fortalecer las estipulaciones procesales, para restringir el uso abusivo de las muchas instancias
que hoy tienen las normas contra sentencias ya ejecutoriadas. Hay otros temas relacionados con la seguridad jurídica, en donde nosotros hemos defendido que en Colombia se establezca el precedente judicial como fuente obligatoria de derecho. Hay que propender por la unificación de las sentencias. Hay que reglamentar, Julio, las consultas previas en Colombia. Llevamos 10 proyectos radicados en el Congreso. Se sorprendería usted si le digo que tenemos 10.000 proyectos de inversión represados por una indefinición en materia de consultas previas. Hay que señalar, creo yo, que cuando estas no se adelantan o no se adelantan en términos concretos, debe establecerse el juicio de proporcionalidad. Cuando ellas fracasan, hay que abordar una ley estatutaria que reglamente esas consultas. Tenemos que ocuparnos de los temas de tutela para tener claridad sobre quiénes pueden ejercerlo, quiénes están legitimados en la causa. Tenemos muchos otros aspectos para formular en esa comisión: la efectividad en la justicia, la lucha contra la impunidad, la posibilidad de que se agilice el cumplimiento de las sentencias, la limitación a los recursos que abusivamente se introducen en los procesos, y un aspecto muy relevante, que es propender por una correcta administración de la rama judicial, lo que implica abordar y revisar el periodo para los magistrados, sus condiciones de acceso, exigiendo una mayor experiencia, el periodo de los mismos, las funciones nominadoras de las cortes, los tribunales de aforados que tanto se han mencionado en Colombia. Y hay aspectos también en la agenda sugerida por el ministro donde mucho tenemos que opinar, como la eliminación de las contralorías departamentales. Y está, por supuesto, el tema muy de moda, las funciones de la Procuraduría y su eventual eliminación, para que todos esos funcionarios que trabajan ahí puedan integrarse a la rama judicial. Estos son solo algunos de los aspectos que se los resumiría en acceso, descongestión, seguridad jurídica y correcta administración de la rama. Entonces me resultó de interés esta invitación y participaré de la comisión para plantear mis inquietudes en la moderada esperanza de que se puedan formular unos proyectos de reforma a la Constitución y también a leyes estatutarias y ordinarias que puedan reunir cierto consenso y que garantice su trámite expedito en el Congreso. Pues, don Germán, es un inventario maravilloso. Yo diría, naturalmente a usted no le va a gustar lo que le voy a decir, que con el 20% de lo que usted nos ha dicho, pues habríamos avanzado. Imagínese acabar con los atajos que tiene todo el mundo para evadir la justicia, romper con la perversa relación de la política con la justicia, acabar con las contralorías, determinar lo de la Procuraduría. Pero, por supuesto que el plan es mucho más ambicioso y grande y le deseo muchos éxitos. Pero, don Germán, usted además de haber sido ministro de Justicia, usted es político. Y usted le ha tocado lidiar con los políticos de todos los partidos, no solamente el suyo, para el ejercicio del trámite de iniciativas como esta. Y en este caso, como diría Alberto, la vaina se jode cuando la reforma toca a los políticos. Por ejemplo, llegar a tocar la relación que hay de los políticos para influir en las nominaciones de magistrados, llegar a tocar a los políticos en sus fueros, en algo que les llegue a perjudicar, hace que automáticamente pase lo que siempre ha pasado, que se hunde la reforma. ¿Cómo va a lidiar usted con los políticos siendo usted un político? Bueno, por eso le digo que mis expectativas son bastante moderadas. Lo que no me podía era resistir a ir a la comisión donde se van a tratar estos temas a exponer mis criterios. De la agenda que me envió el ministro,
de temas a tocar, hay muchos otros sumamente controversiales en los que posiblemente no esté de acuerdo. Pero en una comisión donde se va a reunir los delegados de las altas cortes, de los tribunales, donde va a estar Arsonal Judicial, donde van a estar tantas personas ilustres, exministros de justicia, pues difícilmente podía uno no aceptar esta invitación para ir a tratar de ver si es posible conciliar por lo menos algunos aspectos de tantos que se han mencionado a lo largo de estos años. Recordará usted que no han sido pocos los intentos frustrados de tramitar estas reformas. El solo proyecto que reforma el arbitraje para ampliarlo ha sido sujeto de muchas discusiones. Lo mismo le podría decir de las competencias disciplinarias de la Procuraduría, ni qué decir de las controversias que surgen con las Cortes sobre los temas de sus funciones nominadoras, del periodo de los magistrados. Si cualquiera de estos aspectos resulta complejo de tramitar, no sabe uno si lo conveniente, por mi experiencia, es llevarlos todos en un conjunto normativo o acordar irlos tramitando por partes. Pero recuerdo bien la frustración que tuvimos en el año 2012 con la malograda reforma a la justicia. Y luego, sucesivamente, todos los gobiernos han propendido por introducir esa reforma, de manera que todas esas experiencias han resultado frustradas. Pero yo le expresé al ministro de Justicia que me interesa, y lo había señalado en mis notas dominicales, vincularme no solo a esta discusión, sino a una muy necesaria reforma política que debe abordarse de manera urgente y ser tramitada separadamente. De manera que, como le digo, soy moderadamente optimista. Expondré en esa comisión los argumentos que he defendido a lo largo de tantos años. Escucharé también a personas que veo que hacen parte de esa comisión que tienen un enfoque bien distinto. Sí, pero doctor Vargas Lleras, estar en esta comisión de expertos, ¿qué tan cerca lo pone a usted del gobierno nacional? Y se lo pregunto porque, como dijo Julio en la introducción en esta entrevista, pues usted ha sido un contundente crítico en varios temas de la presidencia de Gustavo Petro. Y lo seguiré siendo. Yo no comparto iniciativas que ha llevado al gobierno, como la reforma a la salud, que creo nefasta, como la reforma pensional, que por fortuna no avanzó en esta legislatura. No comparto en absoluto el enfoque de la reforma laboral. Veo con satisfacción que la reforma tributaria que tramitaron en muy mal momento el año anterior hace aguas en la Corte Constitucional. Aún está pendiente las diferentes demandas sobre el plan de desarrollo. Yo no comparto en absoluto la orientación de políticas públicas que han tomado sectores como el de la vivienda, la infraestructura. Sí. Estoy en total desacuerdo con lo que está ocurriendo con el sector petrolero y gasero. Sí, en fin, la participación en esta comisión no significa que el sector nuestro no siga estando en la orilla de la oposición. Doctor Vargas, pero eso es lo interesante. Sí, perdóneme, y justamente eso es lo interesante de hacer parte de esta comisión. Nosotros hemos ejercido la oposición, pero de manera muy constructiva. Nos oponemos al proyecto de salud, pero llevamos nuestro propio proyecto de reforma a la salud. Lo hicimos también en materia tributaria. Pero permítame, doctor Vargas, volvemos un momento a la reforma a la justicia, ¿sí? Ayer el ministro nos dijo justamente que esta reforma a la justicia tendrá 3 componentes que modificarían la Constitución: las funciones jurisdiccionales de la Procuraduría, que haya un rublo en el presupuesto de la justicia y tutelas en contra de fallos en firme. Le pregunto, ¿usted está totalmente de acuerdo con esa bandera de quitarle las funciones jurisdiccionales a la Procuraduría y estas otras 2 reformas a la Constitución? Pues, mire, le expreso que antes de aceptar hacer parte de esta reforma, yo le envié al ministro el texto del articulado que hemos llevado al Congreso.
él me expresó que compartía en buena parte el alcance de ese texto. Usted me pregunta por unos temas puntuales, el de la Procuraduría. Yo creo que la Procuraduría no hay que reformarla, hay que acabarla del todo. Si ya aceptamos la providencia de la Corte Interamericana de Derechos, si la Procuraduría no va a estar investida de funciones para disciplinar a los aforados, ni a los elegidos popularmente, ni a los congresistas, esa entidad ha perdido su razón de ser. Sobre el espinoso tema de las tutelas contra providencias de cierre de las altas cortes, yo tengo mi propio criterio. Yo no creo que podamos seguir en Colombia, y eso hace parte de la dilación en la administración de justicia, con que un proceso tenga 7 instancias, que en la práctica lo son. Primera instancia, segunda instancia, casación y varios recursos que se pueden ejercer ante la Corte Constitucional. De manera que hay aspectos en los que yo coincido con el ministro y otros en los que difiero, pero me tomé el buen cuidado de enviarle al señor ministro mis apreciaciones sobre lo que debe ser una columna vertebral en materia de reforma, y él me expresó que compartía buena parte de esas iniciativas. De lo que se trata en esta comisión es de sustraer los debates que hemos adelantado en el Congreso y anticiparlos, a ver si resulta posible a través de una comisión lograr ciertos consensos. Doctor Vargas, usted ha sido muy crítico de las famosas líneas rojas de los partidos políticos, del Conservador, de la U, del Partido Liberal, en temas como la reforma a la salud. Yo quiero preguntarle, ¿cuáles son sus líneas rojas frente a la reforma a la justicia? ¿Qué temas lo harían pararse de la mesa? Pues no me harían pararme de la mesa ningunos temas. Yo voy de la mejor buena fe a esa mesa con un espíritu constructivo a expresarles asuntos como los que les mencioné hoy y muchos otros. A ver si resulta posible darle impulso a esos temas, si reúnen cierto consenso, si se pueden plasmar en un articulado que llegue con mayor respaldo político al Congreso. Pero de no ser así, pues me temo mucho que este nuevo esfuerzo por unificar criterios en torno a lo que debe ser una reforma a la justicia, pues se frustraría. No se trata del trámite de un proyecto en el Congreso, se trata de compartir algunas ideas sobre lo que puede ser una muy ambiciosa reforma, o por el contrario una muy modestísima, que solo trate aspectos puntuales. Sí, doctor Vargas Lleras, justamente sobre ese punto que usted está mencionando y algo que dijo anteriormente en una respuesta, y es que no es el primer intento y ya sabemos el fracaso de los otros intentos. ¿Qué debería tener entonces esta reforma, según usted, para que ahí sí salga a flote, para que no nos pase lo mismo de siempre? Porque se empieza con entusiasmo, en el texto se ve muy bonito, pero finalmente termina destrozándose toda, cayéndose toda, y no queda nada de lo que inicialmente se propone. Para usted, ¿cuál debería ser ese punto, ese ingrediente? Es los 4 puntos que ya les mencioné. Lo central de la justicia es descongestionar, para que en Colombia los procesos no tarden años, sino puedan evacuarse en términos razonables de tiempo. Un proceso en Colombia no debería durar de principio a fin más de 2 años. El acceso a la justicia, la seguridad jurídica, que tanta falta nos está haciendo. Mire usted, le cito el ejemplo, aquí cada tribunal de departamento interpreta la ley de manera muy distinta. Los ciudadanos, los abogados, los litigantes ya no saben a qué atenerse. Sería muy conveniente que el presidente judicial que siente en las altas cortes sea fuente obligatoria de cumplimiento para tribunales y jueces del país. Y finalmente un gran pilar es el de la correcta administración de justicia, que pasa por revisar las funciones nominadoras, el periodo de los magistrados, la forma en que se desempeñan. Con que solo abordáramos y pudiéramos sacar adelante cualquiera de estos temas, yo me daría por bien satisfecho. Ideal poder avanzar en todos ellos, y no solo los que yo le menciono, sino muchísimos más que están en la minuta de temas propuestos por el ministro.
Sí, ya veremos, pero como le digo, entro a esta comisión a exponer mis ideas y con un optimismo pues relativamente moderado después de haber sido testigo de tantas experiencias frustradas. Sí, doctor Vargas, permítame le cambio de tema porque quiero preguntarle por su más reciente columna sobre la reforma a la educación. Usted lanza muy duras críticas, pero nos llama la atención que fue su partido, Cambio Radical, uno de los que terminó votando a favor de la aprobación de esa reforma. Sus representantes a la Cámara de la Comisión Primera votaron afirmativamente prácticamente todos los artículos de esa reforma a la educación que, por lo que entendemos, a usted no le gusta para nada. ¿Qué opinión le merece ese comportamiento de sus congresistas? Pues estuve muy desacuerdo con varios de ellos. Esta reforma, como lo señalan mis apreciaciones, se tramitó de manera bastante subrepticia. No escucharon ni le pararon bolas a los más autorizados comentaristas de ese tema y esperemos que en los 3 debates restantes que le faltan a esa reforma podamos enmendar lo que ocurrió en la Comisión Primera de Cámara, porque el peligro de esta ley, que es estatutaria, no es el contenido incluido en esos artículos, sino lo que vendrá después como leyes reglamentarias. Pero más que criticar el contenido de esa reforma, extrañé lo que no se incluyó en la reforma. Y en aspectos como los que usted pudo haber leído, es increíble que aquí, teniendo la educación, el presupuesto más alto del país, que el año entrante será de 87 billones de pesos, llevemos muchos años sin mejorar la calidad de la educación. ¿No les sorprende a usted los resultados de las pruebas PISA? Nos rajamos en todo, en matemáticas, en ciencias, y eso pasa por un componente fundamental, que si fracasa la calidad de la educación, deberíamos replantearnos con los sindicatos de profesores y maestros del país qué educación nos brinda, porque como usted también apreció, yo creo que la educación pública en Colombia ha estado privatizada y capturada en manos de FECODE desde hace décadas, que como lo dije bien en el artículo, marcha más de lo que educa y pide mucho más de lo que da. De manera que el problema de la calidad y de la pertinencia de la educación son aspectos que no se incluyeron en el proyecto que usted menciona. Y cualquier debate serio sobre la educación en las circunstancias actuales debe forzosamente llevarnos a los temas de calidad y pertinencia, de la evaluación del cuerpo docente, que hoy es una farsa. Marcha más que lo que educa. Aquí anoto sus frases, doctor Vargas Lleras. Mire, un temita final solo por información. Después de las cariñosas menciones suyas al doctor Caicedo Ferrer por todo el tema de lo que está pasando con la infraestructura vial y de las consecuencias que podría tener el tema de peajes y lo que le costaría a la nación todo ese problema, vuelvo a su optimismo. ¿Usted cree que de algo sirvió toda esa discusión que armamos? Pues muchísimo. El doctor Caicedo Ferrer ha dicho que logró un acuerdo para que en 2024 tengan un cronograma frente al espinoso tema de los peajes, y le he escuchado que es muy optimista sobre un muy ambicioso programa que se pondrá en marcha también el año entrante para licitar aulas claves en el país y para destrabar tantos litigios. Ojalá él tenga razón y nosotros estuviéramos equivocados. Ya veremos el año entrante qué ocurrirá en este frente. Hoy totalmente, me reitero, paralizado. No hay inversionista interesado en participar de ningún proyecto de infraestructura en Colombia. No ve uno que se hayan abierto licitaciones significativas. No creo que el modelo ferrocarrilero que están proponiendo se vaya a concretar. Sí creo que usted tenía razón cuando anunció en esta emisora lo que hubiera sido un desastre, que es entregarle el manejo de ferrocarriles al ejército, que es entregarle el manejo de puertos a la Armada, que es el anuncio que
finalmente se frustró de reformar y acabar la ANI y particularmente de suspender todos los contratos de concesión hoy vigentes. Ese anuncio llegó a ser una realidad. Finalmente, pues el presidente en el Congreso de Infraestructura pues no se refirió a ninguno de esos temas, pero las afirmaciones que ustedes hicieron en la emisora eran totalmente ciertas. Y eso hubiera sido, francamente, el acabose del sector de infraestructura. Doctor Vargas Lleras, gracias por atendernos. Estaremos atentos a esa comisión. Le deseo muchísimos éxitos. Yo me doy más que por bien servido con que usted acabe con la Procuraduría y las Contralorías distritales. Eso habrá justificado su paso por esa comisión. Aprovecho también para desearle, si no volvemos a hablar, a usted y a su hija una muy feliz Navidad. Bueno, igualmente, Julio, lo mismo que para ustedes y todos los oyentes.